buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo programa que a partir de ahora, todos los días jueves en este horario a la hora 20, los vamos a estar acompañando. Esto va a ser la historia de Zampacho rescatada 150 años. Nosotros hemos unido la pasión con el doctor y atleta Raúl Mediot para acompañarlo a todos ustedes los días jueves, como decimos, y brindarle toda la historia, doctor. Buenas noches, ¿cómo le va? Que tiene que ver con Zampacho. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, vamos a hablar de toda la historia de nuestro pueblo. Tenemos muchísimo material para hacerlo. Nos vamos a basar en algunos de libros que tenemos, por ejemplo, el Peldaños Históricos, el libro de los 100 años de Zampacho. Hay diarios también. Diario, comunidad, y todo eso va a ser nuestro material para poder informar con mucha veracidad lo que queremos hacer, ¿no? Básicamente, la historia de Zampacho va a estar concentrada, por eso es rumbo a los 150 años, la historia rescatada de Zampacho, rescatar todos esos documentos. Por ejemplo, el doctor tiene un legado familiar, que es como pasó también con Francisco Anselmo, que luego desembocó en el libro de Ana María Cumín. Son textos redactados a mano alzada, que después se han digitalizado y están en nuestro poder. Tenemos conocimiento también, doctor, de que hay gente que tiene grabado cassette de VHS, hay gente que tiene grabado material en CD. Todo eso nosotros lo vamos a rescatar y lo vamos a ir a contar para que todos ustedes sepan qué es lo que ha pasado en estos 150 años. Exactamente. Y no solamente vamos a ser nosotros los protagonistas, sino que usted que está en su casa, en su domicilio, también va a ser invitado en el momento necesario para rescatar su informe oral, que es valiosísimo, y para poder aumentar nuestro conocimiento y que la gente sepa y conozca de nuestro querido pueblo toda su historia. Bueno, la verdad que ese es un punto muy importante por eso digo que con el doctor hemos unido nuestras pasiones, todos tenemos legados, nos hemos puesto a investigar ya hace un tiempo importante, pero ¿saben cuál es la premisa más importante que hay que tener en cuenta? Y valga la redundancia, que nos involucra todo. Por un lado, porque son los 150 años de Zampacho, estamos hablando de 150 años, un siglo y medio, y por el otro lado, imaginen ustedes que nos toca todo, porque por ejemplo, para darle un gran ejemplo, vamos a contar las historias de los clubes, de los molinos que tuvimos, de las empresas que tuvimos, de los comercios que tuvimos, de las actividades culturales, de la vida política. En todo están involucrados alguien de la familia de ustedes, nuestra. Sí, así es, Diego. Es como recién decía, ¿no es cierto? Vamos a hablar también de los deportes, de la historia de los deportes, que es riquísima. Muy rica. Pensar, por ejemplo, fútbol, motociclismo, básquetbol, automovilismo. Tenemos muchísimas cosas para irle informando a través de los tiempos. Y aquí con Diego la pasión nos une, sobre todo la parte histórica. Su madre fue la creadora del libro Peldaños Históricos, donde tuve la suerte de poderlo escribir. Y tenemos muchísimas cosas para seguir informando. Además, por ejemplo, le contamos, tenemos nosotros la colección completa de un diario que se llamaba Comunidad en Papel. Ya se lo vamos a ir mostrando. Nació en 1965 y terminó de editarse el diario en 1972, cual el último director fue Aldito Juárez. Bueno, en esos 7 años de diario de papel, imaginen ustedes la cantidad de hechos. Era un diario de papel, un medio de comunicación. Y hay millones de historias para contar que obviamente los testimonios orales nos han ido diciendo a nosotros. Entonces por eso todos los jueves en este horario vamos a ir canalizando, ¿verdad?, todo ese material. Bueno, nosotros para esto tenemos muchos auspiciantes y estos son los comercios y casas que nos van a ayudar en este programa. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380.
Consultorios Mediot. Servicio de salud, 4 ramas de la medicina: odontología, nutrición, psicología, psiquiatría. Seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba. Fijo 410-300. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Continuando con rumbo a los 150 años de Zampacho, la historia rescatada de nuestra población y con mucho orgullo, como le decíamos recién, vamos a arrancar en un contexto basándonos en que el 5 de mayo de 1875 se funda Zampacho. Pero después, a medida que vayan pasando los programas, los vamos a ir ubicando por qué esa fecha. Pero 90 años antes, doctor, había una historia en una estancia que hoy, para graficárselo, es la estancia de la Rosa, la conocida estancia de la Rosa. Ahí estaba la estancia Zampacha. Doctor, usted maneja bien esa parte de la historia. La audiencia quiere escuchar cómo fue ese 26 de diciembre de 1769. Bueno, sí, la verdad que la historia de la estancia Zampacha empieza, como dice Diego, en 1769. Y bueno, allí, si bien Zampacho se funda, como dijo Diego, también el 5 de mayo de 1875, tenemos que recordar que aquí, antes de esa fundación, había muchos pobladores, o sea, son nuestros antepasados, ¿no es cierto? Y bueno, y 90 años antes ya había gente en este querido pueblo, y bueno, y allí empieza, se compra la estancia de Zampacha, el señor Ignacio Soria de Medrano. Ignacio Soria de Medrano compra la estancia Zampacha por 400 pesos a la señora Francisca de Cabrera. Y bueno, y allí empiezan las primeras bases, digamos, las primeras instalaciones para decir que era una pequeña población. O sea, había un rancherío que, bueno, en esa zona, y que estaban formados por ranchos que tenían, hechos de paja y piedra. De paja y piedra. Y que tenían horcones para sostener los tirantes, y hacían el techo, las paredes eran de paja empalizadas de
barro para hacerlas duras y los techos eran de paja. Y allí vivían los primeros pobladores, podemos decir, nuestros totalmente antepasados. Claro, lo que pasa es que para ponerlo en contexto, la estancia tuvo muchos dueños. Dicen, pero nosotros no tenemos la historia graficada, que el primer dueño de la estancia de Zampacho fue un sacerdote. Pasó por varias manos la venta hasta 1769, que la compra Ignacio Soria y Medrano, como dijo Raúl, y a partir de ahí ya la vida no se perdió nunca, porque la estancia se nutre precisamente con gente que era propia de las que ellos tenían como familia y a la vez de los reservorios de los indios ranqueles que vinieron, que se llamaban los indios Pampa, que eran mucho más mansos, que tenían otra forma de ser y a la cual esos indios Pampas o etnias aborígenes, como ustedes le quieran llamar, empezaron a trabajar para Soria y Medrano. Sí, bueno, Soria y Medrano se casa con Juana Lemos Juana Correa de Lemos y tiene 3 hijos, de los cuales, digamos, 2 van a ser herederos junto con una de las nietas, y ellos, bueno, sigue después una herencia, ¿no es cierto?, de distintos representantes de la zona, de la hacienda, y bueno, y se va haciendo, digamos, una especie de muchos habitantes que no vale la pena en este momento hoy citándolo, dar los nombres, pero queremos llegar, digamos, a una parte, digamos, a mediados del siglo XIX, cuando ya las estancias de los chañaritos, como se llamó, estaba a cargo del señor Melitón González, y la estancia de la Rosa del señor González Videla. Bueno, y la estancia de los Chañaritos son las 5 estancias que tenemos en la actualidad, que las conocemos en la región, que son el Tala, la Colorada, la Vieja, Chalchahué y la Elcira. Y la otra que nos interesa mucho a nosotros es la estancia de González Videla, ¿no es cierto?, que por distintas sucesiones pasa al final, o sea, cuando se edita este libro, el libro de Peldaños Históricos, pasa a manos de Kurt de Cábana. Claro, lo que pasa es que desde Ignacio Soria y Medrano, en un momento dado, cuando la esposa de Soria y Medrano muere, decide venderla la estancia y pasa de nuevo por varias manos, hasta que aparecen estos 4 hombres que Raúl menciona: Benito González, Lucas González, Melitón González y Carlos González Delgado. Todo eso, todos esos dueños que lo estoy mencionando yo, que lo marcó Raúl recién, son los originarios dueños de quienes hoy son los dueños de esas estancias que están. Algunas mantienen el nombre y otras, obviamente, por una cuestión lógica, han ido de generación en generación, están fraccionadas. La historia nos cuenta, Raúl, que el más destacado de todo fue precisamente Carlos González Delgado, claro, que es quien creó la Estancia de la Rosa. La Estancia de la Rosa. ¿Y por qué nos abocamos a la Estancia de la Rosa? Porque allí, en uno de sus predios, en un ángulo formado por el ferrocarril y el arroyo Zampacho, se van a fundar los fortines San Fernando, que, bueno, que eso es importantísimo para nuestra población, ¿no es cierto? Lógicamente, así que por eso digo, esto es parte de la historia, pero para ubicarse usted en contexto, imaginen que en esa época, lo podemos ver hoy, toman el camino a la ruta al Golf Club de Zampacho y 100 metros más allá paran el auto y miran hacia el norte. ¿Y qué van a ver? ¿Cuál es la visual? Arbustos grandes, seco, un viento hostil, frío y el Cerro de Suco contra el contexto del oeste. Eso era Zampacho en ese momento, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, y se pongan en contexto cómo vivía la gente en esa primera estancia Zampacha, y a través de la filmación para que tomemos contexto cómo era Zampacho en esa época, donde no había nada todavía, solamente estaban los habitantes de la estancia, que dicen, ¿no es cierto, doctor?, que la estancia Zampacho era muy sencilla. Era muy sencilla, ¿no? Eran, como dijo Raúl, las características de la construcción,
Y después él también va a contar un dato muy importante que tiene que ver con el primer censo, en el próximo bloque, donde ahí habla precisamente del inicio de lo que era Zampacho precisamente. Así que por esto vamos a ir a una pausa comercial y enseguida, cuando volvamos, le vamos a contar más sobre el nacimiento de nuestra población Zampacho Córdoba. Cerealistas Moldes, acopio de cereales, agroinsumos, agroquímicos, logística propia, fertilizantes, una verdadera empresa. Avenida Agustín Tosco, 336, teléfono fijo 03582 481 308, Coronel Moldes, y en Zampacho, San Martín 380. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D, se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Continuando entonces con rumbo a los 150 años, la historia rescatada de Zampacho, por AIB Televisión. Les contamos que después, ¿no es cierto?, de que fue pasando la historia, a través de la estancia, en ese mismo momento existían las etnias originarias. Los ranqueles venían de La Pampa. Entonces, obviamente que había una rivalidad con la sociedad del ejército, de los gobiernos, sí, porque obviamente no eran amigos. Entonces necesitaban tener un lugar para contrarrestar la venida de los ranqueles desde La Pampa acá, y para eso construyeron 4 fortines. El nuestro era el Fortín Zampacho, que estaba, después quedó adentro de la Estancia de la Rosa, ¿verdad? Quedó adentro de la Estancia de la Rosa. O sea, se fundaron los fortines de Santa Catalina, de Punta del Agua, que es el de la Carlota, y de Reducción. Y junto con el Fortín San Fernando de Zampacho, y luego también porque necesitaban tener una continuidad, o sea, necesitaba que hubiese fortines aproximadamente entre 30 a 40 kilómetros de distancia para poder fortificar esta zona. Y entonces
Sobremonte manda a construir el primer fortín, que se va a denominar San Fernando, en honor del príncipe de Fernando VII de España, que estaba prácticamente, bueno, era un niño, era un bebé, porque esto se construye y se calcula que el primer fortín San Fernando entre julio a diciembre de 1785. Y bueno, y allí, en este fortín se hacen digamos, se buscaba hacer la primera defensa de la zona, junto con la línea de fortines que iban formando para ir colonizando nuestras tierras, ¿no? Había como una suerte de estructura dentro del fortín. Sí. O sea, había un jefe y había otra gente. Claro, en el fortín sí. Realmente la estructura era bastante pobre en cuanto a habitantes, sobre todo el primero. Y bueno, y había una especie de jefe y otros, digamos, soldados que tenían, ¿no es cierto?, que iban hacían especies de vigías o de vigilias a través de la región para tratar de protegerse. No te olvidemos que aquí tenemos los ranqueles, que era, bueno, era la tierra de ellos, ¿no es cierto? Era la tierra le pertenecía a ellos y ellos defendían su zona porque era algo que... Sí, a pesar que estaban lejos, venían acá. Y tomen ustedes registro para la etnia ranquele para significar. Había motines de los ranqueles cuando venían de la Pampa, con el sentido literal, no Pampa en cuanto a llanura, sino de lo que es hoy la provincia de La Pampa. Se llevaban siempre tres cosas: mujeres, caballo y niños. En una de las racias que llevaban de 100 mujeres. Sí. Incluso tenemos la historia, doña Francisca Adaro, que fue cautiva precisamente de la etnia de los ranqueles, en un momento que esa historia la vamos a contar después, ¿no? Sí, así es. Bueno, así se funda el primer fortín, ¿no es cierto?, San Fernando, que era, bueno, uno de los primeros asentamientos que tuvimos acá en la región. Podemos decir que es la iniciación de nuestro pueblo, porque es la primera instalación material que había, ¿no es cierto? Y allí con estos primeros habitantes, de los cuales estaba Benicio de Acosta como cabo principal, y había otros soldados más. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo esto estaba muy, bueno, pasa un par de años y se va diluyendo y se va desarmando, porque la comunicación en aquellos tiempos era muy pobre, no se podía hacer, y era difícil la comunicación. Se va destruyendo. Con un clima hostil. Con un clima hostil. Claro. Y bueno, así pasa que hasta que se va empolvando, digamos, este primer fortín, y llegamos a la fundación del segundo fortín, en 1794, donde tenemos a Luis de Toledo, que es, bueno, este segundo fortín ya se va fortificando muchísimo, porque se va llenando de muchos más habitantes. O sea, que antes de la fundación de nuestro pueblo, estamos hablando de que había muchísima gente que pertenecía a San Pacho. Cada fortín tenía un jefe. En el caso del fortín San Fernando II era este hombre de apellido Toledo, tenía 2 soldados, pero tenía otras personas que eran 7, 8 que se llamaban milicianos, que deben haber cumplido, presumo, Raúl, la parte doméstica y militar a la vez, la provisión para la luz, la leña, calculamos eso. Sí, o sea, la provisión de los fortines, bueno, estaba garantizada porque ya era más numerosa la cantidad de gente que vivía en el segundo fortín, y podemos hablar de que ya había 78 habitantes. Al comienzo del siglo XIX ya tenemos esa cantidad de habitantes, y bueno, que hacían una especie de vigía y se fue armando mejor, digamos, la cosa. Pero estamos hablando de muchos de estos habitantes que tenían distintas profesiones, que eso, bueno, es lo que se iba complementando como una especie de pequeño pueblito, porque ya no era solamente y este fortín, el segundo fortín San Fernando, ya tiene, cosa que el primero no tuvo, la atalaya, o sea, la torre de vigía, donde... Lo que se llama un mangrullo. El mangrullo, ¿no es cierto? Ya lo tiene el segundo fortín. Aparte, hasta se conoce también, imaginen ustedes la época, estamos hablando de 1700, casi al final,
entraba un capellán a dar misa. Sí, sí, y se construye el oratorio de Santa María Cabeza, que bueno, ese digamos es una de las primeras iglesias que tuvimos acá en la región. Y bueno, esto con el tiempo, estos 78 habitantes que eran de distintos apellidos, ¿no es cierto? La mayoría español. Español, todo de origen español. Ya lo vamos a leer en algún momento esos nombres. Exactamente. Pero eran, como decís vos, la mayoría español. La mayoría de españoles, ¿no es cierto? Y bueno, son los primerizos, o sea, los primeros habitantes que tuvimos en nuestra región. Y eso hay que reconocerlo, ¿no? Lógico, y aparte, porque, como decís vos, Raúl, los 4 fortines estaban en línea. El de la Carlota no solo que era fortín, era un presidio, había presos ahí. En Río Cuarto estaba la autoridad máxima, que era el coronel Baigorria. Por eso Río Cuarto homenajea mucho a Baigorria, la zona. Y ahí venía Lucio B. Mansilla, que era la autoridad máxima en ese momento de todo lo que era esta parte de Argentina. El de Santa Catalina de Olver y el nuestro. Entonces, acá, por ejemplo, cuando estaban y veían que la etnia Ranquele venía para acá, un chasqui a caballo iba y le decía el de Olver le decía el de Río Cuarto y el de la Carlota, trabajaban en línea para protegerse, ¿no es cierto?, de la invasión de los Ranquele. Bueno, y este segundo fortín, que fue mucho más poderoso que el primero, que duró mucho más, también se empieza a diluir, y bueno, hasta que llegamos al tercer fortín, año 1853, y se funda el tercer fortín, que de este ya tenemos una ubicación precisa, porque estaba ubicado en el ángulo formado por el ferrocarril que ya iba o sea, no estaba el ferrocarril, pero si nosotros hacemos el límite ahora, es el ferrocarril que se venía haciendo, ¿no es cierto?, de Río Cuarto a Villa Mercedes y el arroyo Zampacho. En ese ángulo, allí está ubicado el tercer fortín San Fernando, que fue el último, ¿no es cierto?, que tuvimos. Ahí acordate que vos también lo contaste, el segundo fortín, la erosión de los médanos y la tierra lo terminó tapando. Exactamente, lo terminó tapando, ¿no es cierto? ¿Y el tercero qué pasó? El tercero también, bueno, precisamente no hay datos de eso, pero calculamos que sí, que fue tapado y que después ya viene ya la fundación en sí de Zampacho, porque pasan un par de años, del 53 al 75, empieza... sí, ya faltaban 20 años. Faltaban 20 años, ¿no es cierto? Y empieza bueno, se hace la fundación de Zampacho, se termina en 1875. 1875. Bueno, esto ha sido una parte, ¿no es cierto?, de la historia del origen de Zampacho. Obviamente hay mucho más datos y seguramente con el correr del programa, en las próximas audiciones lo vamos a ir ampliando, pero más o menos un origen somero le hemos contado aquí en Rumbo a los 150 años de Zampacho, la historia rescatada. Vamos a la pausa comercial y enseguida vamos a seguir con temas también que tienen que ver con un acontecimiento un poco más actual. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D, se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores.
Llámalo al 0358-154-199-761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. Bueno, continuamos en nuestro primer programa, 150 años de Zampacho, la historia rescatada, y nos vamos a venir, doctor, un poco más a lo más contemporáneo. Yo la verdad que quiero comprar azúcar a granel. Quiero comprar azúcar y fideo a granel. No quiero que me vendan los fideos en paquete. ¿A dónde vamos a ir a comprarlo? Sí, bueno, para hacer esa compra, Diego, tenemos que ir a Valentín Chinotti y compañía, Ramos Generales, agente YPF y estación de servicio autorizada, ruta número 8, kilómetro 656 de Zampacho. Ese negocio, don Valentín Chinotti y compañía, estaba precisamente un negocio Ramos Generales, era un salón grande, la parte central de su edificio ha quedado en la esquina de la calle San Martín y 19 de noviembre, que ahí, bueno, íbamos a comprar precisamente las galletitas, el café, los fideos, el azúcar a granel. Así es, y no nos podemos olvidar de cuando íbamos a comprar querosén, las larguísimas colas que había que hacer en invierno, ¿no es cierto?, para, bueno, obtener ese preciado elemento que era muy utilizado por todos los zampachenses para su calefacción. Por ejemplo, las galletitas Terrabuzzi venían en cajas de lata de 5 kilos, y agarraban con un guante precisamente que tenían especial para manipular los alimentos y lo ponían en bolsa de papel madera. El azúcar era un cucharón grande de acero sobre una caja de madera, ¿te acordás vos eso? Sí, me acuerdo de eso perfectamente. Y bueno, y recuerdo que en la esquina de Valentín Chinotti había un surtidor que se llenaba con una palanca, y se vendía también nafta, en ese momento era nafta común, para los vehículos de nuestra localidad. Eso estamos hablando aproximadamente en la década del 60. Y si tenías que comprar, Raúl Medio, algo para tu casa, para tu hogar, llámese una heladera, una cocina, ¿a dónde íbamos? Sí, bueno, paso a leértelo, Casa Ben Clemen. ¿Quién eran los de Aníbal Bridaroli y Narciso Giovanella? Sí. Ellos dos, Nucho Bridaroli y Narciso. Sí. Vos podrías comprar todos los artículos del hogar que está el edificio, ¿verdad? En la calle Colón. Claro. Sí, esos eran los dueños, ¿no es cierto? Bueno, que siguió existiendo durante muchos años y su cierre, la casa, como vos decís, está, y su cierre se hizo posteriormente, ¿no? La verdad que este era un negocio a la cual tanto Narciso como Nucho tenían ese salón, ustedes lo pueden observar, pegado a otro edificio histórico que Zampacho tuvo, que fue la imprenta Los Pepe. A mano izquierda, ese salón que hoy en la calle Colón está pintado de verde, conserva todavía precisamente ese lugar. Pero había un lugar aquí en Zampacho que para mí ha sido el más emblemático, y creo, y tengo la confirmación, podría decirlo, que está declarado en el año 2005 como edificio patrimonial, que es precisamente la tienda 25 de Mayo. ¿Qué compramos en la tienda 25 de Mayo de la familia Funes? Bueno, ahí en la familia Funes, en la tienda 25 de Mayo, la propaganda nos decía, en la cumbre de la calidad, calzado muy fino, guante. Usted sabe lo que es un calzado guante, que todavía sigue siendo de primerísima línea, o es un recuerdo muy extraordinario que tenemos, sobre todo nosotros los varones, y acá dice el mejor amigo de sus pies, que era en la tienda 25 de Mayo. Los calzaguantes en esa época eran los más famosos de Argentina.
bueno, no sé hoy una marca de calzado masculino, en ese sentido nada en el desconocimiento, cuál es de mayor prestigio, pero el que tenía la posibilidad de comprar un calzado guante era un calzado finísimo y de altísima calidad. Yo creo que no se han vuelto a dar calzado de la calidad de esa. Los que tienen guantes, que seguramente yo he heredado un par de zapatos guantes, así que puedo decir que los conozco. Y en la tienda 25 de Mayo era una tienda histórica y obviamente patrimonial, porque la tenemos en la esquina de la calle Belgrano y Moreno, frente a la plaza, frente a la iglesia, y en un lugar de venta, obviamente, que en una época tenía un esplendor impresionante, ¿no? Así que parte de la historia comercial de Zampacho, como le hemos contado, son Valentín Sinotti y compañía, la casa Ben Clemen, que era para la venta de artículos del hogar, y la tienda 25 de Mayo, y se lo contamos aquí en rumbo a los 150 años, la historia rescatada de Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D, se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Continuando con nuestro primer programa, apuntando siempre precisamente a la historia de Zampacho con los 150 años. Imaginen ustedes que hay mucho contenido y, como le dijimos en la introducción, vamos a contarla toda. Hay ricas historias de todos lados, de todos los ángulos, y también precisamente nos toca todo. Como lo dijimos, esto seguramente lo vamos a repetir muchas veces. Raúl, por ejemplo, yo recuerdo cuando era chico, los actos políticos, los mitines políticos y los actos oficiales, el 9 de julio, el 25 de mayo, se ponían unos palcos de madera con baranda. Así era, sí. Y ahí, bueno, eran actos bastante largos, ¿viste? Y se hacían, como vos decís, en un acoplado o en la caja de un camión. Y bueno, y allí hablaban varios oradores políticos donde daban a conocer prácticamente toda la información que tenía cada partido para poder, para que fuese votado, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo, cuando era chico, los palcos deben haber tenido una altura, poner de 60 centímetros, 70 del piso, una baranda de madera toda tallada,
y cruzaban dos banderas en la parte de adelante. Así es. Yo lo recuerdo al intendente Pelzer de 1960, haber visto fotos frente a la iglesia, lo que es hoy la Basílica Menor, no cabían más de 10 personas, ¿no? No, eran palcos chicos. Eran palcos chicos y bueno, y la zona de elección siempre era alrededor de la plaza. Vos tenías, cada partido elegía, digamos, una calle y bueno, ya allí los distintos oradores hablaban e informaban porque era un medio de comunicación muy, muy importante escuchar esa especie de mitin político, ¿no? Se usaba la manta en la espalda, aquí de un lado, y el chambergo. Los políticos cuando estaban arriba de ese palco, en el caso de un mitin político, en el caso de un acto oficial, no era el traje solo, pero se usaba el chambergo, ¿no es cierto? El sombrero, claro. Y se ponían una manta acá en el hombro. Exactamente, y se ponían, bueno, en el camión, en el acoplado, ponían las banderas del partido. Recuerdo, por ejemplo, el Partido Radical, que era blanca y roja, y bueno, y ponían la bandera argentina, y así informaban de qué partido se trataba ese mitin, y bueno, eran extensos, largos, y la gente se juntaba, ¿no? Porque era la información política más fidedigna que recibían, ¿no? También, por ejemplo, otra referencia, en 1934, en la esquina de la calle San Martín y 19 de noviembre, ahí la familia Carbonato, que era una familia de La Pampa, tenía una imprenta. Una imprenta de aquellos años que después seguramente, nombrando las imprentas que tuvimos más emblemáticas en San Pacho, que trabajaban con piezas de hierro, eran piecitas chiquititas, muy minuciosas, era toda una historia. Bueno, en esos años, 1934, funcionó precisamente la imprenta de la familia Carbonato, que después de muchos años levantaron todos los elementos de su imprenta y se volvieron a La Pampa porque no era una familia precisamente oriunda de aquí, de nuestro medio. Sí, pero hay una historia curiosa también, que antes del terremoto, yo te hablo 1930, la Municipalidad de San Pacho te permitía en cada patio de cada casa tener una vaca. Ajá. Una vaca te permitía y que eso servía para poder extraer la leche en cada casa de familia. El que tenía dos vacas, la municipalidad no se lo permitía. Obviamente puede haber pasado que puede haber entrado a tallar el tema de la higiene. Por supuesto, pero bueno, y ahí las casas eran, la demarcación entre vecinos era con alambrado, ¿no es cierto? No había paredón. No había paredón, o sea que bueno, y allá atrás tenían su vaca para... Una cosa curiosa, habla de la pobreza también, sí, de aquellos años, claro. Era dura la vida para el inmigrante, bueno, sí, no fue color de rosa, ¿no? No fue color. Esto lo vamos a tener que repetir siempre, la historia de todos, de ustedes y las nuestras, es dura, fue una historia dura, son historias de vida dura, sí, ¿no? Realmente. No nos olvidemos que en el 10 de junio del 34 viene el temblor, bueno, el famoso temblor de San Pacho que destruyó, bueno, el 60% de las casas y de las habitaciones, y bueno, y eso volvió a que nuestro pueblo se volviese a reconstruir, ¿no? En la década del 70, cuando yo era un niño, yo me acuerdo cuando iba a tomar los cafés, tomábamos el café ¿de qué forma, doctor? El café o el cortado en un vasito, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, eso era el ejemplo típico del clásico cortado, porque más que nada, más que el café era el cortado, o sea, el café con un poco cortado por leche, y bueno, lo hacíamos en un vasito clásico que era, bueno, era típico, ¿no? De eso. Era un vasito de vidrio, igual que nos sirven hoy en los bares, en las cafeterías, todo con ranura, se lo ponían sobre un platito y venían con 2 terrones de azúcar envueltos. ¿De qué marca eran? ¿No te acordabas? Eran, vos me dijiste. Hileret. Una y la otra, Leritier. Leritier, sí. Eran los terroncitos de azúcar compactados, que no sé cómo lo preparaban, y te ponían 2 en el vasito. Entonces te traían la cuchara, en el platito te ponían los 2 terroncitos de azúcar, y bueno, y tomabas el cortado, y era chiquitito, no era un tamaño más de este alto. Exactamente. Bueno, sí, esa era una bebida típica para los zampachenses, que, bueno, después del almuerzo y la cena, visitaban los distintos bares. Recuerdo mi bar preferido, el Marconi, que estaba frente a mi casa, y bueno, y ahí
tomábamos el cortado del café. Cuando llegué a contar la historia, en la década del 70, había aproximadamente 48 bares en Zampacho. Tomen ustedes la dimensión, 48 bares, la cual se combinaban los bares que la gente, como se decía en aquellos años, los parroquianos, iban a tomar bebidas alcohólicas y no consumían café, a los bares que eran puramente cafetería. Claro, había 48 entre ambas modalidades. Sí, porque algunos le decían que eran boliches, o sea, en lugar usaban ese nombre. Usaban ese nombre, pero la gente necesitaba juntarse, comunicarse, y lo hacían a través de estos lugares, como dice Diego, que bueno, y eran las charlas cotidianas que se hacían, las tertulias, entre todo, sobre todo era masculino, eso no había lamentablemente. Y era un poco también, vos lo acabás de marcar, que después cuando también lo vamos a tener que decir más explayadamente, bien digo, en el caso del inicio, 1908, 1905, y bueno, por ejemplo, el Marconi tuvo su bar y todos los que teníamos abuelos, bisabuelos extranjeros, se cobijaban ahí en esos bares, porque era al final del día contarse qué habían vivido duro en el inicio de una nueva etapa, en un continente nuevo. Tenía ese condimento fuerte, ¿no? Como decís vos, eso fue una referencia buena la que estás marcando. Una referencia buena, sí. Allí se juntaban y bueno, era el medio de comunicación. Necesitaban eso porque era muy dura la vida en ese momento, ¿no es cierto? Y bueno, y necesitaban esa reunión final del día y sobre todo el día domingo también, ¿no? El principal día. El principal día. Se lo estamos contando rumbo a los 150 años, la historia rescatada de Zampacho. El Uruguayo Deportes, indumentaria deportiva, calzado, marcas Nike, Reebok, Fila, Topper, Puma, Adidas, abrigos de invierno, ropa para verano, todos los modos de pagos actuales. Boulevard Sarmiento 130, teléfono fijo 410-034, Zampacho. Consultorios Mediot, servicio de salud, 4 ramas de la medicina, odontología, nutrición, psicología, psiquiatría, seriedad y experiencia. San Martín 132, Zampacho, Córdoba, fijo 410-300. Empresa Osana, servicios fúnebres. En los momentos más difíciles, la contención de un grupo de personas preparadas para esto. Flota de vehículos y salas velatorias equipadas. Servicio de nichos y depósitos de urnas para el descanso eterno. Nos conocen hace muchos años. Boulevard Sarmiento, esquina San Martín. Teléfono fijo 03582 420 083. Urgencias 0358 156 010 149. Pagos con tarjetas. Zampacho. La Municipalidad de Zampacho acompaña este proceso histórico encaminado hacia los 150 años de la Fundación, fomentando la difusión de la historia de nuestra población, rica en matices y sintiendo orgullo por lo que representa. Eduardo Travaglia y compañía, con la seguridad de siempre. Pablo Mediot, servicio para el funcionamiento de tu celular, computadora, tablet en varias modalidades. Se crean artesanías 3D. Se realizan impresiones, copias en blanco y negro y colores. Llámalo al 0358 154 199 761. Las Heras 494, Zampacho, Córdoba. Bueno, así doctor, hemos terminado nuestro primer programa rumbo a los 150 años, la historia rescatada de Zampacho, pero obviamente tenemos que volver a repetir el contexto a la gente, qué vamos a hacer todos los jueves en nuestro programa a las 8 de la noche.
Sí, o sea, vamos a hablar de toda la historia de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Todo lo que podamos rescatar con, bueno, con reportajes, con visitas de distintos lugares, con muchísima gente que nos va a ayudar. Y como dijimos anteriormente, nosotros vamos a estar de este lado, pero van a ser protagonistas todos los habitantes de nuestra población para que ellos nos cuenten, nos relaten sus historias bien fidedignas, ¿no es cierto? Y podamos hacer que sea un programa que llegue a todos sus hogares. Como dice Raúl, está la premisa del tema de la responsabilidad de buscar los datos fidedignos y por sobre todas las cosas les marcamos bien que nos involucren a todos. Les puedo asegurar la cantidad de nombre y apellido que tenemos para nombrarlo, ustedes se van a quedar mudos. Porque, como digo, van a hablar del abuelo, del tío, del hermano, de todo ello. Así que los convocamos para el próximo jueves a la hora 20, ¿no es cierto? Le queremos agradecer a toda la gente de A y B Televisión, verdaderamente de gerente, hasta la gente que trabaja en la parte de producción, filmación, porque nos han abierto las puertas muy, muy bien. Somos agradecidos de esto. Así que, doctor, muchísimas gracias. Y para mí es un placer compartirlo con usted y que nuestras pasiones sirvan para los 150 años de San Pacho. Sí, bueno, hago mías las palabras de Diego, ¿no es cierto? Agradecemos la buena voluntad que ha tenido el canal para con nosotros. Bueno, Diego tiene mucha experiencia en esto, yo es la primera vez que lo hago, pero lo hago con mucho cariño y amor a mi pueblo. Y bueno, vamos a tratar de ser bien fidedignos de toda la información que pasemos, que tenemos muchísimo para decirles a ustedes. Será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por acompañarnos.